Hola a todos, somos los directores de ITRAN Academy. Tenemos actualmente lo que es el coro ITRAN Gospel Choir. Actualmente tenemos más de 15 años de contar con este proyecto coral. Actualmente tenemos un marco de 35 a 40 cantantes y ha sido toda una odisea y un mar maravilloso en lo que es el arte del canto para poder trabajar. Una experiencia muy bonita de la cual disfrutamos muchísimo el poder trabajar un coro gospel. Hemos logrado tener hasta una población de 95 cantantes en un mismo salón y es toda una aventura. Así que bueno, queremos compartir un poquito con ustedes nuestra experiencia personal en la dirección coral gospel, y este trabajo es para nuestro amigo Noel Áviles, que entendemos que es una tarea que él debe presentar, así que pues con mucho cariño para él, y bueno, esperamos que esta entrevista les pueda servir para el objetivo de la tarea. Vamos a empezar con las preguntas que acá las tenemos, entonces vamos a irlas leyendo. Dice la primera pregunta: ¿por qué dirección coral? ¿Qué lo impulsó a ser director coral, don Víctor? Bueno, inspiraciones nuestras que nos llevaron a donde estamos actualmente. Dos grupos que nos encantaron impresionantemente fue uno en los años 80-90 de Ron Kenoly, que contaba con coros maravillosos que nos ayudaron a comprender y ver lo que es el mundo de las armonías, voces potentes, impresionantes. Luego en los 90 vimos con más fuerza agrupaciones como las de Kirk Franklin, que tenía coros, tenía sopranos, tenía tenores que uno se le paraban el pelo al ver esa potencia, esa energía, esos melismas, esos agudos y sobreagudos de pecho impresionantes, y eso generó en nosotros, curiosamente de una forma individual y en su momento juntos cuando nos conocimos, generó ese gusanito de la curiosidad, ese deseo de saber más con respecto a la parte coral, con respecto a la parte de armonía, lo que es ensamble vocal, lo que es técnica vocal, que es muy importante comprenderla y aplicarla dentro de un coro para poder trabajar, y ha sido maravilloso, y de ahí empezamos a avanzar, a crecer, y eso es lo que nos apasionó, que nos ha llevado a donde estamos ahorita. Sí, la dirección coral, nuestra inspiración, como dice mi esposo, fue en los años 80s y 90s con estos grandes representantes del gospel, y pues eso nos dio la curiosidad de querer entender cómo funcionaban las voces, cómo funcionaban las armonías, y bueno, por eso nos dimos a la tarea, ¿verdad?, de poder estudiar esa parte. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia, según su opinión, de un director coral a un director, vamos a ver, instrumental? La pregunta es interesante porque tanto la parte coral como la parte instrumental conlleva todo lo que es la parte musical, todo lo que es la parte de tiempos, todo lo que conlleva armonías, melodías, todo lo que conlleva lo que tanto una voz hace, también lo hace un instrumento. Pero hay una gran diferencia, porque algo que sucede con la parte coral, la diferencia de la parte instrumental, es de que uno tiene que enseñarle técnicamente a las personas a cómo sacar esos tonos. Actualmente uno de los principales problemas que hay entre lo que son coros es poder manejar la parte del empaste, los ensambles, poder lograr que la cuerda de tenores suene como una sola voz, que la cuerda de soprano suene como una sola voz. Y esa es la parte donde se genera una diferencia, porque hay que ayudar a la persona a través de ejercicios, dinámicas, algunas son acompañadas con solfeo, otras no lo son, para que la persona pueda conocer y comprender cómo funciona su instrumento. Ya a partir de ahí se genera una gran diferencia, pero ambas áreas son maravillosas, de verdad que sí. En la dirección coral, a diferencia de la instrumental, creo que el mayor reto de un director coral, creo que también lo representa para un director instrumental, pero el mayor reto del director coral me parece que es lograr el empaste de las voces, ya que por ejemplo cada voz por sí misma tiene un timbre específico según su cuerda. El timbre de la voz viene siendo como la huella digital de cada cantante, y lograr
lograr que, por ejemplo, un grupo de 10 mezzosopranos o 10 sopranos o 10 contraltos logren todos impostar correctamente en la misma cavidad de resonancia, trabajar la misma energía de apoyatura, articular correctamente su espacio formántico interno y externo para poder provocar un color. Creo que todo eso es un arte. Entonces ahí siento que hay un grado mayor de complejidad en el tema de la dirección coral a la instrumental. ¿Por qué? Porque los instrumentos me parece que es como trabajemos, toquemos, ecualicemos cada instrumento según lo que se vaya a realizar, ¿verdad? No, y además también tomar a consideración que digamos, ambas áreas son igual de difíciles. Correcto. Jamás se puede pensar que una sea más difícil que la otra. Pero la variante o la diferencia que hay es que la instrumental demanda destreza y yo puedo ver los acordes o yo veo las posiciones de manos dependiendo del instrumento. En el caso del canto, todo es interno, el instrumento es totalmente interno. Correcto. Entonces lograr que una persona logre comprender y percibir y lograr saber y diferenciar el por qué estoy apoyando mal un tono o no lo estoy apoyando, o por qué estoy impostando mal un tono, o inclusive normalmente las personas que desafinan en microtonos, sea hacia arriba o hacia abajo, normalmente sucede por temas de impostación. Porque a la hora de la impostación, no definirse, la persona no sabe cuánta fuerza tiene que darle, qué posición tiene que generar, y todo eso son experiencias y sensaciones que vive la persona internamente que hay que ayudarle a encontrarla. Entonces esa tarea es una de las más complejas en la parte coral, en la parte de voces. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué se necesita para ser director coral? Primero, tener agallas. Hay que tener agallas porque trabajar con voces es lo más complicado que hemos vivido. Tenemos 15 años de trabajar con coros y con voces y ha sido algo sumamente difícil. Trabajar con gente es complejo. Mucha paciencia, creo yo. Hay que tener vocación para esto. Hay que tener vocación para eso, tener muchísima paciencia, mucho amor también, porque no todos aprenden de la misma manera. Por ejemplo, en nuestro proyecto coral tenemos de todo. Tenemos gente que es muy habilidosa y tenemos personas que no son tan habilidosas en el canto y otros que no tienen absolutamente nada de facilidad para el canto ni para la música. Entonces son personas que son formadas desde cero. Entonces no todos aprenden al mismo ritmo. Entonces hay que tener muchísima paciencia y tener estrategias. Por ejemplo, una de nuestras estrategias, vamos a ver si un tipcito. Una de nuestras estrategias es, pues, se hace una evaluación, ¿verdad?, de los cantantes según su nivel técnico, vocal, ¿verdad?, o su facilidad o habilidad natural. Se clasifican por grupos y en base a eso se trabajan por subgrupos y de esa manera se le da a cada sección lo que necesita para poder afrontar todos el mismo repertorio y poder todos dar un buen nivel vocal. Entonces, eso es un tipcito muy interesante. Sí, no, y además algo muy importante que hay que agregar a eso es que todo director coral, además de ser músico, tiene que aprender a ser buen cantante, comprender la técnica, comprender cómo funciona el instrumento, porque el problema que hemos vivido y hemos visto en muchos otros proyectos corales son directores que tienen un alto conocimiento musical, pero carecen de esa comprensión de cómo funciona el instrumento. Una de las cosas más interesantes de la técnica vocal, igual dependiendo del género, pero en todos se aplica igual, es que no todos los instrumentos funcionan igual. Lo que yo le puedo pedir a una soprano, la otra posiblemente ocupa algo totalmente diferente. Lo que yo le pida técnicamente a una, la otra va a requerir totalmente lo contrario. Entonces, el comprender cómo equilibrar cada instrumento, cómo comprender qué sonidos son los que yo quiero adquirir de esas voces con las que yo estoy trabajando, requiere el conocimiento de la técnica vocal. Y perdón, es muy importante eso que estás diciendo en el tema de coros.
meramente porque también existe la clasificación por características de tesitura, ¿verdad? Lo que es el timbre de la voz, que eso genera de que hayan cuerdas o hayan cantantes de una misma cuerda que sean algunos más agudos que otros y tengan mucha facilidad para ciertas cosas. Por ejemplo, dentro de una cuerda de soprano, ¿verdad? Puede existir clasificaciones de características como, por ejemplo, sopranos líricas, que son las sopranos que normalmente poseen mucho peso en la voz, mucha expresión en la voz, poder vocal. Existen también las cuerdas ligeras, que son aquellas sopranos que tienen una voz liviana, que tienen esa facilidad de subir a registros muy agudos, pero que su talón de Aquiles es dar poder o dar peso a la voz, ¿verdad? Entonces, cómo poder complementar ambos timbres, cómo poder trabajar ambos timbres. Por eso les decimos que esto de la dirección coral es todo un arte, el entender no solamente la parte de básica, ¿verdad? De comprensión de cómo funciona la armonía, de qué línea corresponde a tal cuerda o según la tonalidad en la que se está trabajando, sino que va más allá de comprender al instrumento como tal, las voces, clasificar bien las voces y comprender, mira, la característica de esta voz es esta, y para que esta persona me pueda dar este color necesitamos que haga este cambio a nivel de espacio formántico o a nivel de apoyatura. Entonces es todo un arte, no es solo conocer la materia prima, sino profundizar en el área técnica vocal, ¿verdad? Que eso es muy importante. Ok, seguimos con la misma pregunta porque si no esta entrevista se hace larguísima. Ok, dice, ¿cuál género musical le gusta dirigir y por qué? Voy a responder yo primero, pero... Bueno, a mí en lo personal me apasiona el gospel. El gospel es un género que, como dijimos al inicio, me apasionó desde adolescente, niña, ¿verdad? Viendo los conciertos de Kirk Franklin, viendo esos coros impresionantes, esas voces agudas, esos melismas, ver el trabajo de Ron Kenoly con conciertos donde él marcó un antecedente, ¿verdad?, en el tema del género gospel y los coros. Me gusta mucho el coro gospel, dirigir gospel, porque es un género muy expresivo, es un género que no limita al cantante, es un género que te ayuda a descubrir los límites de tu instrumento. A través de este género yo pude comprender mi verdadera voz. Cuando estudiaba al inicio me clasificaron como una alto, como una contralto, porque mi instrumento en conducta de habla y en ejecución vocal era bastante gutural o escondido, ¿verdad? Entonces no tenía un registro agudo desarrollado. Sin embargo, con el estudio de otras técnicas que no necesariamente vi en ninguna carrera, sino completamente externamente a nivel privado, pude comprender que mi instrumento tenía más capacidad. Dentro del estudio que tuve, me limitaron mucho en el tema técnico vocal. Me dijeron, no, esos tonos no los puede pegar usted porque usted no tiene esa cuerda. Es por la limitante de la escuela, porque es que una cosa es la escuela lírica y una cosa es la escuela contemporánea, la ejecución y la aplicación técnica vocal es muy diferente. Entonces puede variar mucho dependiendo del género. En lo que ha sido el gospel, literalmente hemos encontrado una apertura bastante amplia en lo que es el rango agudo, rango sobreagudo. Normalmente en lo que son coros gospel tiende a existir más lo que son tenores, altos y sopranos, que es lo que tiende a trabajarse. Acá se conoce más como lo que son tenores, mezzosopranos y sopranos, porque estamos hablando de que el gospel siempre tiende a trabajarse en lo que son tonos muy altos, muy agudos, y mucho trabajar rango de pecho, no se trabaja tanto lo que es voz de cabeza. La escuela clásica trabaja más voz de cabeza, pero en el gospel definitivamente tiene que ser voz de pecho y con fuerza. Voz de pecho, hay ciertos repertorios gospel también que se puede usar la voz mixta, y solo que la aplicación técnica es muy diferente. Curiosamente, en un coro gospel la cuerda de barítono no existe. Como mi esposo decía, solamente se trabaja, al menos en un coro gospel contemporáneo, ¿verdad? Se trabajan en clasificación de cuerdas, se trabaja sopranos, mezzosopranos y tenores, ¿verdad? Entonces es toda una aventura en la expresión, la fuerza, la energía, el poder llevar el instrumento al límite, el descubrir el instrumento y
y poder transformar las voces de los estudiantes. Por eso nos apasiona mucho dirigir el género gospel. También dirigimos clásico, pero nos gusta mucho el gospel. Y una característica interesante, y ustedes lo van a encontrar en todo director de coro gospel: si el director es enérgico y es expresivo, transmite eso al coro. Y si esa energía no existe en la dirección coral, va a ser imposible que ese coro cante con fuerza. Correcto, correcto. Muy bien, seguimos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles recomendaciones daría para lograr un buen desenvolvimiento de un coro? Digamos, para mí son tres áreas básicas. La primera es la interacción y el trabajo en equipo entre ellos. Es muy importante que el coro tenga la capacidad de trabajar como un equipo, porque a veces hay cierta desconexión como grupo, que aunque yo les pida que canten juntos, se siente ese desfase donde no hay esa facilidad de poder trabajar en acople como equipo. Eso es lo primero. Lo segundo, es muy importante el conocimiento musical, que los chicos puedan comprender cómo tener el conocimiento básico de lectura de partitura, poder comprender cómo funciona la parte musical, por ese lado, que es importante. Y lo tercero, que es indispensable, porque sin esto un coro no canta, que es la parte de comprensión y el desarrollo de la parte técnica vocal. El corista tiene que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades técnicas, porque muchas veces la gente desafina y no sabe por qué desafina. A veces la gente no sabe por qué no reconoce una armonía, por qué no puede trabajar una melodía como corresponde. Y es muy importante que el coro reciba una inducción técnica para que sepan sus fortalezas y debilidades y técnicamente cómo poder construir sobre lo que tienen, y a partir de ahí empezar a crecer y ser un corista más completo. Sí, yo creo en lo personal y apoyo lo que mi esposo dice. Creo que también que es muy importante el tipo de material que se le da al estudiante o al corista para que pueda aprender el repertorio. Dependiendo de lo que se esté cantando en el coro, ¿verdad? Es muy importante que el cantante pueda tener una guía vocal o un MIDI, ¿verdad? Si fuera el caso, para entender cuál es la línea armónica que se le está pidiendo ejecutar. Creo que eso es muy importante. El tener entrenamiento en la parte técnica es vital. O sea, no le podemos pedir a un cantante que ejecute bien una armonía si antes no se le ha explicado y se le ha entrenado de cómo funciona su instrumento. Entonces creo que esa parte es muy importante, y lograr que junto con las herramientas, como decía mi esposo, de lectura de partitura, si es necesario para lo que se está trabajando, ¿verdad? Más el estudio de la técnica y un buen material, junto con esto, enseñarles a trabajar en equipo, que creo que eso es muy importante, que la cuerda de mezzosopranos no se sientan individuales cada uno, no, todos son una sola voz. Creo que eso es muy importante para poder lograr estos resultados positivos. Bien, siguiente pregunta dice, ok, ¿cuáles son las funciones de un director coral además de dirigir? Bueno, sí, ese es nuestro caso personal. Son interminables en realidad. Bueno, las más básicas que podemos compartir con ustedes. Bueno, aparte de dirigir un coro, sería la elección de los repertorios, elegir los repertorios, analizando las cuerdas que tengo en mi comunidad coral, ¿verdad? Para ver si tienen el nivel técnico para ejecutarlo, y si no tienen el nivel técnico para ejecutarlo, pues es mi tarea como director darles el nivel y el crecimiento para que ellos lo logren, al menos en nuestra posición muy personal, así trabajamos. ¿Qué más? Bueno, todo lo que es la preparación de materiales, ¿verdad? Que eso es muy importante. Materiales de estudio. Nuestros cantantes tienen un material de estudio muy claro y específico, porque en nuestra comunidad coral tenemos, como les digo, de todos los niveles. Entonces mayormente en nuestro repertorio se trabaja inglés, español,
tenemos que dar herramientas en esa línea también para los que no hablan inglés. Tenemos que dar herramientas también en el tema de armonías, más que las canciones gospel son complejas, no solo en armonía, sino en interpretación técnica, en ejecución vocal, son complejas, entonces tenemos que preparar un material específico para eso y una estructura, digamos, de las canciones donde vienen todas las dinámicas. Tal vez en nuestro caso especial no es como una partitura, ¿verdad? Pero se trabaja una estructura donde el cantante sabe en qué momento entra el tenor, en qué momento entra la línea melódica, la armonía de su cuerda. Entonces eso lleva un trabajo súper complicado y bastante cansado, pero lo disfrutamos mucho. Así es. Lo disfrutamos muchísimo. Ok, siguiente pregunta. Ok, ¿cuáles tips compartiría para lograr alta calidad de afinación en un coro? Yo creo que la técnica, ya lo dijimos, ¿verdad? Sí, le hemos dado un fuerte énfasis a la parte técnica. Es muy importante. Es importante que el director conozca de técnica vocal, no solo la parte musical, no solo la parte teórica, técnica, de lectura de partitura. Sí se necesita que ese director tenga experiencia y que sepa cómo funcionan las voces. Si un director coral sabe cómo ensamblar correctamente las voces según el timbre, según el registro vocal, según las capacidades, si tienen vibrato, si no tienen vibrato, todo lo que conlleva eso, si un director tiene la capacidad de diferenciar eso y armar a ese grupo, puede trabajar muy bien. Inclusive sabemos lo que es ver coros donde tienen voces que, si trabajamos de una forma individual, son solistas impresionantes, que vos los escuchás cantando como solistas y te cantan cualquier canción, pero a la hora de pedirle a ese grupo de personas que canten como un coro, hay una muy alta complejidad. ¿Por qué? Porque no saben cómo ensamblarse como grupo, y es necesario que el que esté dirigiendo ese coro tenga ese conocimiento, tenga esa noción, que vaya más allá de lo que conlleva la parte musical como tal. Es muy importante la parte técnica. Con el tema de afinación creo que es indispensable, o sea, el tema de afinación se corrige, solo hay una forma de corregir la afinación en un cantante, y eso lo hemos comprobado nosotros con casos, estudiantes que tenemos que literalmente los han rechazado de academias porque los profesores no saben cómo ayudarlos, no saben qué hacer con ellos, y hoy por hoy son cantantes que forman parte de nuestra comunidad coral, son gente que afina, hacen armonías, siguen estudiando porque tienen proyectos personales con el canto, es un reto para ellos. Y la única manera de poder afinar una voz, hemos descubierto que es a través de la apoyatura diafragmática y la comprensión, el uso del diafragma en apoyatura, desarrollando estas herramientas como el tema de memoria muscular a la hora de cantar, ¿verdad? Es muy importante. El cantante normalmente no está al tanto de sus sensaciones musculares para cantar, y eso es algo muy interesante en el canto, y creemos que la apoyatura diafragmática más otras herramientas adicionales como impostación de la voz y espacios formánticos son los que les permiten a un cantante lograr esa voz afinada que un director coral tanto necesita y tanto desea de sus coristas. Así que hay que estudiar a profundidad la técnica de apoyatura diafragmática, de cómo entrenar el diafragma, de que su cantante sepa qué es apoyo, cómo se siente el apoyo, cuál energía es la que necesito para ejecutar X tono, ¿ok? Porque muchas veces le decimos a un cantante, estás desafinando, pero no le damos el ABC para lograr afinar el tono, sino que solo exigimos afine, pero no le decimos que afina de esta y esta manera. Tenés que hacer esto y experimentar estas sensaciones para lograr afinar. Así que creemos muy personalmente que a través del apoyo diafragmático una voz, cualquier voz, y se los decimos por experiencia de más de 15 años en esto, logran afinar. Así
que eso es muy importante que lo puedan tomar en cuenta. Bien, siguiente pregunta. Antes de ensayar alguna obra compleja, ¿qué tipos de calentamientos realizan con el coro? En nuestro caso especial, por ser un género gospel y por ser un género que demanda mucha energía muscular y resistencia muscular, nuestro coro ya tiene activa su memoria muscular. Entonces, nosotros no hacemos calentamientos complejos, solfeos ni escalas, no trabajamos de esa manera. Nuestros cantantes lo que hacen es un calentamiento diafragmático y un calentamiento para lo que es la musculatura de cavidades de resonancia para incrustar voz. Entonces, nuestra técnica se sale un poquitito, digamos, de lo tradicional, pero nos ha dado resultados que son sumamente satisfactorios. Nuestros estudiantes lo que hacen es hacer trabajos de ataques diafragmático e impulsos de frase en impostación para rango agudo, entonces con voz de pecho. Entonces así es como calentamos antes de un concierto gospel, y el resultado siempre es impresionante. Ok, vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Por qué es importante trabajar técnica vocal durante los ensayos? Bueno, yo creo que lo hemos dicho en toda la entrevista. Es correcto, es indispensable la técnica. Si un cantante no tiene técnica, por más bueno que sea, no va a poder ensamblar, es imposible. Exactamente, o sea, la técnica es lo que define la calidad que se va a ejecutar en un concierto. Es como pedirle a un equipo de fútbol que sea muy bueno, ¿verdad?, pero que no tengan técnica, sino que nada más hagan ejercicios de calentamiento y que ya vienen los partidos, ¿verdad?, o las competencias que ellos hacen y les meten cada goleada de ahí. Claro, si lo que hicieron fue solo fogueos entre ellos, pero nunca les dieron técnica de todo lo que se hace en el fútbol. Yo no sé nada de fútbol, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. O sea, los futbolistas buenos tienen técnica, tienen una técnica específica. Entonces, y llevémoslo a la parte vocal. Un buen cantante tiene que tener técnica, y para poder trabajar como coro tiene que haber técnica específica para que puedan ensamblar. Es muy importante. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué debe tomar en cuenta un director coral antes de escoger el repertorio para ensayar con el coro? Bueno, yo creo que bueno, si ponemos nuestra experiencia, nosotros analizamos muy bien el nivel que queremos dar en el evento, analizamos muy bien las cuerdas que tenemos, las tesituras, la capacidad a nivel de habilidad que puedan tener los cantantes, ¿verdad? Y la falta de esa habilidad también. En nuestro caso especial, como somos una escuela, entonces nosotros aportamos todo ese crecimiento al estudiante, entonces no nos limitamos en esa parte. Simplemente es el repertorio que se escoge para esa temporada. Nosotros mismos nos encargamos de darles el nivel a todos por igual, sin importar su capacidad natural en canto. Les damos el nivel técnico a todos para que puedan sacar la tarea de forma exitosa. Y que de paso de una vez sirva para que los obligue a ellos a crecer técnicamente, vocalmente, y que la persona tenga un avance en el proceso también del coro. Correcto, vamos con la siguiente pregunta. Ya estamos terminando. Vamos a ver, dice: ¿qué debe tomar en cuenta un director coral? Ok, esa ya la vimos, esa ya la dijimos. Siguiente es: ¿qué debe tener un cantante para formar parte de un coro? ¿Qué es lo que tiene que tener un cantante? Lo básico es que reconozca los tonos. Si el cantante no reconoce tonos, si a la hora de que uno hace una
una audición, un diagnóstico a una persona que está interesada en entrar al proyecto coral, la persona lo básico que necesita es reconocer los tiempos y poder afinar, que reconozca tonos, que los pueda reproducir. Si la persona tiene eso básico, puede tener deficiencias en otras áreas que sean más leves, que aún así se le puede permitir formar parte de un proyecto, también dependiendo del nivel del proyecto con el que uno esté trabajando. Pero lo básico que un cantante debe de tener es eso, reconocimiento de tonos, poder emitir esos tonos y a su vez el tema de los tiempos, que pueda reconocer los tiempos, trabajar con ellos. Sí, creemos que esa parte es como la básica, que tenga capacidad de captar a nivel de oído, ¿verdad? Cualquier tono que se le dé, y el tempo, que sea una persona que tenga esa capacidad, si es posible natural. Digamos, si es para un coro, si es para una escuela, pues ya la escuela tendría que dar la formación, ¿verdad? Pero para poder formar parte de un coro me parece que esa es la base. Pero yo creo que todo director coral debería dar cierto grado de formación a su coro, correcto, técnicamente, para que pueda dar el desempeño que se le está exigiendo. Porque yo sé lo que es vivir la experiencia de un director monstruosamente magistral en la parte musical, y el hombre es impresionante, me dice, estás desafinando, y yo le digo, ok, ¿por qué estoy desafinando? ¿Cómo lo resuelvo? Y él no supo cómo responderme. Es muy importante que un director sepa cómo, por qué, cómo resolver eso, que es muy importante. Y aportando a eso que acabas de decir, a mí me parece que es muy importante que un buen director coral también tenga una buena ejecución él mismo vocal, porque es complejo dirigir y, por ejemplo, no poder dar la imagen al estudiante de qué es lo que queremos lograr. Es muy complicado porque, por ejemplo, nos sucedió, tuvimos un profesor, un director que es increíble, es una eminencia, pero no sabía ni siquiera afinar, entonces era complejo cuando él te decía, estás desafinando, y te intentaba dar la imagen de qué es lo que quiero lograr con vos, este es el tono, y a la hora de escuchar de que la voz no se escuchaba como lo que él nos estaba tratando de decir, es algo complejo. Entonces me parece a mí que eso es muy importante. Un buen director de coros debería darse la tarea de estudiar técnica y ser un buen ejecutante vocal, me parece. Eso creo que es muy muy importante para poderle dar una imagen clara al estudiante o al corista de cuál es el resultado que se desea. O mínimo, ya que si no lo logra hacer, contar con un equipo de personas que les sirvan como imagen dentro del coro. Hay coros que hemos visto, y en el caso nuestro, por la cantidad de gente con la que trabajamos, también ha sucedido, de que tenemos líderes de cuerda, una buena soprano, un buen tenor, una buena mezzosoprano que pueda ser como imagen para esa cuerda. Sí, en el caso del director como tal no le es posible, pero sí es indispensable que el director coral sepa la parte técnica, cómo pedirle al alumno, a la persona, cómo pedirle que lo haga, o en el caso de que no lo está haciendo, cómo explicarle por qué no lo está haciendo bien. Es muy muy importante. Correcto. Creo que así termina la entrevista. Más bien, muchísimas gracias. Hemos compartido un poquito de nuestra experiencia. Esperamos que les funcione, que les sirva para el trabajo que están desempeñando los estudiantes, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Esperamos que los tips y la información les sirva, y en lo que les podamos servir estamos a la orden.